Bien, bueno, aquí simplemente una página que para que tengáis algunas referencias. La primera es mi página personal. La segunda es un artículo en un blog que muy posiblemente muchos de vosotros conozcáis o alguna vez hayáis leído, porque es un blog de divulgación de los más interesantes que tenemos en nuestro ámbito. La tercera es una publicación que, como dije ahí, ¿no? En enero de 2018, o sea que está muy recientita, ¿no? Es el artículo técnico en el que está basada esta presentación, ¿no? Que lógicamente no voy a hacer una presentación del artículo, ¿no? Sino una versión más divulgativa, ¿no? Bueno, y luego otras referencias que pongo ahí. El título de la conferencia, como es posible que muchos hayan adivinado ya, está inspirado en dos obras de ese señor, de Ray Kurzweil, que pues está ahí, ¿no? Con esa cara de bueno, ¿no? Que tiene, que, bueno, realmente es una figura de la informática, ¿no? Pues las cosas que hizo ya incluso antes de terminar la carrera, ¿no? Recomiendo que luego, si no lo habéis hecho ya y no conocéis un poco su historia, simplemente con ir a Wikipedia y ver lo que cuentan de él, realmente es un prodigio, ¿no? Y en 1990, o sea, al final del siglo pasado, se empieza a derivar hacia cuestiones un poco más filosóficas y sociológicas de la tecnología. Y en 1990 publica ese libro, La era de las máquinas inteligentes, y luego le sigue dando vueltas al asunto y en 1999 La era de las máquinas espirituales. Entonces, bueno, por eso esta conferencia pues parecía que era un título adecuado, ¿no? Si ha llegado la era de las máquinas libres. Que, como ya digo, pues parece que sea el destino inexorable, ¿no? De la inteligencia artificial, que mucha gente piensa, bueno, pues que la inteligencia artificial está abocada a eso y pretender otra cosa, pues no sé, será fruto de lo que sea, de prejuicios, de dogmatismo. Bueno, sobre esto pues puede haber muchas opiniones y muchísimos argumentos. A mí me interesa mucho recalcar, o sea, puede ser que no lo logre, pero yo no quiero venir aquí simplemente a dar mi opinión, sino quiero dar un argumento riguroso, como se hacen las demostraciones. ¿Vale? Y por lo tanto, si nos preguntamos si puede ser libre un robot, pues habría que empezar por plantearse qué es un robot y qué es ser libre. Entonces, eso es un poco el hilo conductor de esta conferencia, es precisamente estas dos. La pregunta, ¿puede ser libre un robot?, queda desmenuzada en estas dos. ¿Qué es un robot y qué es ser libre? Lo cual pienso que tiene interés no solamente para esta cuestión, sino también personalmente para nosotros. ¿Qué es ser libre cuando lo decimos referido a nosotros mismos? Y por lo tanto, pues yo soy libre, nosotros somos libres, o en el fondo igual no somos otra cosa que complicados robots biológicos, como también hay bastante gente que sostiene. Yo digo, habrá gente que esté convencida, bueno, esto a día de hoy es difícil pensar que hay robots libres ya funcionando, pero es algo que no tardará mucho en ocurrir. De hecho, es la opinión del señor Kurzweil. Y muy posiblemente habrá otros que eso no se lo traguen, no se lo crean, no, pero ¿cómo? ¿No? Los robots no pueden ser libres por mil motivos, ¿no? Que se pueden dar, pero yo querría preguntar a los que dicen que no pueden ser libres, ¿por qué? ¿Por qué piensas que un robot no puede ser libre? No, es que no me convence, es que me da miedo la idea. Bueno, ya, te puede dar miedo, pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿no? Entonces, quiero afrontar esta cuestión de modo riguroso, ¿no? Muy racional. Bien, entonces, ¿qué es un robot? Y aquí no podía faltar la foto del señor que da nombre a una de estas avenidas, ¿no? Que supongo que todos sabéis bien quién es, Alan Turing, y que muy posiblemente, si los de informática lo tendrán más cercano, los de Teleco, pues quizá un poco menos, aunque yo cuando estudié Teleco sí que me hablaron de Turing. Y en todo caso es muy posible, me gustaría, ¿quiénes han visto la película de hace un par de años, The Imitation Game? La película sobre Alan Turing. Pocos, ¿eh? Pocos, o es que no se atreven a levantar la mano.
Bien, entonces, este señor, Alan Turing, que murió en circunstancias incluso misteriosas, ¿no? Todavía no, que yo sepa al menos, no está muy claro, ¿no? Si, cómo murió realmente, si fue suicidio, fue accidente, y creo que hay gente que dice incluso que pudo ser incluso un asesinato camuflado, en fin, cuestión complicada, ¿no? Entonces este señor, que realmente tenía una mente prodigiosa, en los años 30 se plantea un problema que es curioso, porque en los años 30 no existían todavía ordenadores electrónicos. La electrónica tenía ya unos años, pero la electrónica de válvulas, ¿no? Que los telecos imagino que saben de qué hablo, los informáticos igual ya no. Los telecos espero que sí sepan de qué son las válvulas, ¿no? Las válvulas de vacío. Bueno, pero no había transistores todavía, electrónica de estado sólido todavía no había. Eso se desarrolla en los años 40. Entonces, antes de que existan ordenadores electrónicos, Alan Turing se plantea, junto con otros, no es el único, pero no podemos hablar de todos, ¿no? Se plantea, en el fondo, ¿qué es un ordenador electrónico? ¿Qué es un ordenador? ¿Qué es una máquina computacional? O sea, una máquina que hace cálculos. ¿Por qué transforma la pregunta ¿qué es un robot en una máquina computacional? Porque cuando intentamos definir un robot, podemos pensar en un androide, o sea, alguien pues que tiene, bueno, un ser, todavía no digamos si es alguien o no, un ser que tiene cuerpo, cabeza, brazos, que camina, que incluso puede ser a simple vista difícil de distinguir de uno de nosotros, ¿no? Homo sapiens. Eso es un androide, no necesariamente eso es un robot. Un vehículo autónomo también es un robot. Un programa de ordenador con el que navegamos en Internet o con el que dialogamos en Internet para realizar una compra online, para comprar un billete de avión, eso también es un robot, en el sentido más esencial de la palabra, aunque no tenga brazos, ni cabeza, ni... Eso es secundario, ¿no? La forma corporal que tenga el robot es secundario. Lo importante, la esencia del robot, es que es una máquina computacional, o sea, es algún tipo de dispositivo físico, porque tiene que interactuar con el mundo, que está gobernado por un ordenador, o sea, por una máquina computacional. Entonces, ¿qué es una máquina computacional o una máquina algorítmica? Es una máquina que está hecha, está gobernada por programas de ordenador. Entonces, eso es lo que investiga Alan Turing en los años 30. Y lo define, no exactamente con estas palabras, esto es una simplificación de lo que él dice, que un algoritmo es un procedimiento mecánico que obtiene un resultado en un número finito de pasos. ¿Qué significan estas tres cosas? Procedimiento mecánico, Turing es perfectamente consciente y utiliza la palabra mecánico no en el sentido más clásico de que tenga que tener unas ruedecitas que se mueven y que mueven unos dispositivos, etc. No es eso, sino procedimiento mecánico es procedimiento que obedece reglas. También nosotros a veces en nuestro lenguaje habitual decimos que hay cosas que se resuelven mecánicamente. Un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas se resuelve de una forma completamente mecánica. Sabemos el procedimiento y funciona siempre, además. Bueno, creo que hay alguna... No me voy a meter en eso. Debe haber alguna condición para que no... cuando están alineadas, etcétera, ¿no? Pero vamos, el procedimiento de resolución es mecánico. Uno aplica la regla, entonces la solución es esta o no hay solución. Que obtiene un resultado. Cualquier alumno de programación sabe que cuando se enfrente al examen o cuando tiene que hacer una práctica, lo primero, lo que tiene que tener claro es, bueno, ¿qué me piden? ¿Cuál es el resultado que me piden? ¿Tengo que calcular el siguiente número primo? ¿O tengo que calcular la probabilidad de que ocurra tal cosa? ¿O tengo que calcular la ruta más corta? Es raro, sobre todo en los primeros cursos, ¿no? de programación, es raro que a uno no le digan, tienes que hacer esto. Y más aún en un examen, ¿no? Porque claro, el examen se califica si obtiene o no el resultado. Entonces, el programa que no ha escrito. Entonces, uno tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer el programa. Y además tiene que terminar en un número finito de pasos, porque si no termina en un número finito de pasos, pues eso es la prueba primera, pero no te das cuenta de que este programa que has escrito no va a terminar nunca. Pues está suspendido, evidentemente, o el ejercicio está mal, lo tendrás que corregir, pero si el programa no termina, no puedes salir al mercado laboral, porque como usuarios, una de las cosas que más nos molesta
que es precisamente los programas que no terminan, los que se quedan colgados en un bucle infinito, etcétera. Entonces, si un programa no termina, pues no está bien. No está. Entonces, por eso los ejercicios elementales de programación, precisamente lo que buscan los profesores de programación, buscamos, doy una asignatura un poquito especial de programación, pero no en el grado, sino alumnos discapacitados, doy clase de programación en mi universidad. Y esto sí se lo enseño, y son capaces de aprenderlo, estos 3 principios. Entonces, sin embargo, aunque estos 3 elementos sean la esencia de un algoritmo, sin embargo, se puede matizar, se pueden decir cosas sobre los 3 elementos, ¿no? Primero, que sea mecánico, o sea, que el algoritmo tiene que obedecer un conjunto de reglas fijas, que no están en discusión. Entonces, esto al principio era así, y Turing no se plantea otra cosa. Sin embargo, o sea, no hay aleatoriedad. En un programa, en un algoritmo, no hay aleatoriedad, al menos hasta hace unas décadas. Y sin embargo, desde hace unas décadas, la computación incluye elementos aleatorios con toda normalidad. Y en la inteligencia artificial, además, eso tiene mucha importancia, al menos en algunas ramas de la inteligencia artificial, que entre otras cosas no producen resultados deterministas. Y así, por ejemplo, en muchas titulaciones hay una asignatura que se llama algoritmos genéticos o alguna cosa parecida, que son algoritmos que en su esencia está en incluir algún elemento de aleatoriedad para encontrar la solución a un determinado problema. Esa aleatoriedad, en el fondo, es reflejo de algo que hacemos nosotros también muchas veces, que como el problema es muy complicado y no sabemos bien por dónde tirar, pues tiro por cualquier lado, incluso tiro una moneda al aire, ¿no? Estoy en un laberinto y tengo 4 salidas desde el punto donde estoy, no sé hacia dónde ir. Si me quedo parado, pues me muero de hambre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiro un dado a ver cuál de las salidas escojo, combinaré eso con otras estrategias, ¿no?, para no perderme en el laberinto, pero incluyo elementos de aleatoriedad. Y, por lo tanto, aunque el concepto clásico y más estricto de algoritmo tiene que ser que es un procedimiento mecánico, sin embargo, hasta cierto punto puede incluir elementos de aleatoriedad. Y lo de que sea finito, pues es incluso más curioso, todavía es incluso paradójico, porque resulta que un algoritmo sea finito o no, o sea, termine en un número finito de pasos, resulta que no es formalmente verificable. Y eso es justamente lo que demuestra Turing en su artículo de 1936, probablemente el más importante de su carrera científica y probablemente uno de los más importantes de toda la historia de la informática. Precisamente lo que demuestra es eso, o sea, es un poco paradójico, ¿no? Porque un algoritmo es esto y sin embargo no se puede demostrar formalmente que algo sea un algoritmo. Pongo un ejemplo que ilustra todas estas ideas, ¿no?, de que sea un procedimiento mecánico. Ahí tenemos un programita muy sencillo, 2 programitas, ¿no?, arriba y abajo, que inmediatamente, ¿no?, a vista de pájaro ya se ve, ¿no?, que el primero lo que hace es escribir las cifras del 0 al 9, si no me he equivocado, y el segundo introduce un elemento de aleatoriedad, es decir, cuando va a calcular el siguiente número, tira al aire una moneda virtual y entonces, si sale cara, incrementa n, y si sale cruz, pues decrementa n. Entonces, un posible resultado pues es 0, 1, 2, vuelve para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez vuelve para atrás, 4, y así ¿hasta cuándo? No sabemos. No sabemos si ese programa va a terminar, ¿no?, si va a alcanzar alguna vez el 9. Entonces, podríamos decir, esto, desde cierto punto de vista, esto no es un algoritmo. Y si queríamos que llegara a una solución, que llegara a escribir el 9, nos podrían suspender en el ejercicio, porque no está asegurado que llegue al 9. Por supuesto que aquí podemos entrar en otras consideraciones, calcular la probabilidad o el tiempo medio que tardaría en llegar hasta el 9, etcétera, ¿no? Por cierto que esto creo que se parece bastante a lo del movimiento browniano, que también trabajó Einstein al principio del siglo XX, del movimiento de las partículas muy pequeñitas, ¿no? Bien, vuelvo un momento para atrás
Porque digo, de las 3 características del algoritmo, resulta que las 2 primeras, que sea un procedimiento mecánico y que obtiene un resultado, perdón, y que en un número finito de pasos, las 2 son matizables. Y sin embargo, que el algoritmo se caracteriza por tener un objetivo, eso no se pone en discusión. Al menos yo no he visto a nadie que discuta que lo característico de un algoritmo es, oye, ¿cuál es el objetivo del algoritmo? Un algoritmo se define por su objetivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un algoritmo no es capaz de cuestionarse sus fines. Los fines le vienen dados. Y de ahí también le podemos dar la vuelta al argumento, y es decir, un ser con fines completamente determinados, sabemos que está orientado o tiene tendencia a comportarse de determinada manera, que va a caer en ese pozo de potencial, por decir algo que se puede expresar así también, que se siente atraído hacia un determinado estado, podría ser potencialmente reproducible de modo mecánico y, por lo tanto, mediante reglas, mediante algoritmos, porque en el fondo es un ser que no define su propio comportamiento. Por lo tanto, sería imitable por un algoritmo. Puede ser difícil imitarlo, hacer una imitación que sea fiable, que dé el pego. Puede ser difícil, pero en principio es potencialmente imitable. Por eso, si nosotros somos seres que tenemos fines determinados, en principio podemos decir, oye, pues es verdad, se pueden hacer robots que imiten perfectamente a los seres humanos. La cuestión es descubrir cuál es el fin de un ser humano. Cuando tengamos bien claro cuál es el fin de un ser humano, podremos construir un robot que lo imite perfectamente. Si no, podemos imitar otras cosas, ¿no? Pero no podremos tener la seguridad de que imitamos perfectamente a un ser humano. Y cuando lo imitemos perfectamente, desde luego la pregunta ahí, bueno, ¿y qué diferencia hay? Si la imitación es perfecta, ¿qué diferencia hay? Bien, sigo avanzando un poco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a profundizar un poco más en esta cuestión, en el objetivo de una máquina computacional, de un robot, de un algoritmo. Porque no es lo mismo un objetivo que una estrategia. Aquí tenemos esta viñeta tan graciosa, ¿no? De un robot que juega al ajedrez. Obviamente, para jugar al ajedrez no hace falta estar hecho de lata, ni tener cabeza ni manos, ¿no? Allá por los años 90, los robots que empezaron a ganar a los campeones mundiales, Garry Kasparov, si no me equivoco, ¿no? Los lograron derrotar. El robot se comunicaba con un agente humano por una pantalla, le decía qué fichas tenía que mover, etc. O sea, el robot no se parecía en nada a esto, ¿no? Claro, pensemos en un programa que juega al ajedrez, que muy posiblemente todos vosotros alguna vez habréis jugado al ajedrez contra una máquina, ¿no? Porque es un programa son programas que están tan difundidos, ¿no? Y es un juego tan interesante. Entonces, probablemente, además, salvo que haya aquí algún genio del ajedrez, la mayoría de los programas que se encuentran con toda facilidad nos derrotan prácticamente a casi todos nosotros. A día de hoy la tecnología del ajedrez está tan desarrollada que para un jugador humano, salvo que sea muy bueno, realmente es muy difícil derrotar a una máquina que juegue al ajedrez. Entonces, pensad vosotros, si yo vendo un programa que juega al ajedrez y que es tan bueno. No, lo primero, antes de eso, pregunta. Entonces, un programa que juega al ajedrez, ¿cuál es su objetivo? A ver, pregunta para el público. ¿Cuál es el objetivo de un programa que juega al ajedrez? Ganar. ¿No? El programa que juega al ajedrez tiene que ganar, está hecho para ganar. ¿Vale? Si no gana, pues puede ser porque no lo logre o no es suficientemente bueno, pero desde luego si está hecho para hacer otra cosa que no sea ganar, no es un programa de jugar al ajedrez. O sea, tiene que intentarlo, al menos. El programa está hecho para jugar al ajedrez. Entonces, un programa que hoy día no es tan difícil, ¿no? Que fuera tan bueno que gane siempre, ¿quién compra eso? A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué problema? ¿Hay algún problema en vender un programa de ordenador que gana siempre?
Depende para qué lo quieres. Pues para jugar, ¿no? Para entretenerte. ¿Por qué? Claro, si no le ganas nunca al programa, es aburrido, ¿no? Si es que me gana siempre, es que me gana, es tan bueno, y yo soy mediocre, que es que me gana en el 10º movimiento. Con lo cual, bueno, pues me busco otro juego, ¿no?, al que pueda ganar de vez en cuando, y mi orgullo no quede tan maltrecho. Entonces, un programa que gana siempre, pues tiene poco éxito. Un programa que gana siempre puede ser incluso un programa que aprende de mí, que aprende de mis jugadas, porque se da cuenta, lleva de alguna manera un registro de sus partidas, y entonces se da cuenta de que yendo por este camino, esta jugada en otras partidas me ha llevado a perder, con lo cual voy a evitar esta jugada. Entonces, eso es aprendizaje automático, ¿no? Es una variedad de aprendizaje automático. Y pueden aprender no solamente de mí, hay millones de partidas que se están jugando en Internet. Podemos sacar información de todas esas partidas y aprender de todas esas partidas, y el programa juega cada vez mejor, pero siempre el objetivo es ganar, y gana tan bien, o lo hace tan bien, que nadie tiene ningún interés en jugar con él. Claro, muchos de estos programas, uno que yo uso de vez en cuando, tiene un regulador de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, en la escala de 1 a 10 la pongo en el 2, porque así le gano. Si lo pongo en el 2 le gano siempre, ¿no? Lo tengo comprobado, ¿no? Con el 2 me desconcierta hasta a mí, ¿no? Pero ¿cómo el programa hace esta jugada, ¿no? Está cantada, ¿no? Que le voy a hacer jaque mate. En el 3 o en el 4 me las veo y me las deseo para ganar a ese programa de ordenador. Yo no soy un jugador bueno, entonces, eso ya es un poco más entretenido, ¿no? Porque yo puedo ajustar, pero vosotros pensar en un programa que se adaptara a mi forma de jugar. Y entonces, de alguna manera hace que, bueno, gana aproximadamente la mitad de las partidas, por decir algo, ¿no? O a lo mejor puede estar ajustado para que gane el 60%, el 70%, pero no más, porque entonces no pierde interés para mí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de, o sea, si vosotros veis un programa que se vende en una tienda virtual por 20 euros, que gana siempre, y un programa que se vende por 25 euros, que se va adaptando a mi forma de jugar, ¿cuál es mejor? O sea, ¿cuál compraríais? El de 25 euros es un poco más caro, pero es mucho más entretenido. Porque no solo, y esto es importante, no solo es que mi orgullo sale mejor parado, sino que es que además yo voy aprendiendo, porque como el programa cada vez juega mejor, pues yo cada vez juego mejor, por lo tanto el programa se adapta para seguir manteniendo ese nivel. Entonces yo cada vez lo tengo más difícil. Cada vez el reto para mí es más difícil, pero luego sigue siendo entretenido. Y estoy súper enganchado al programa de ajedrez. Los estudiantes, muy probablemente, por cómo os veo, no tenéis hijos. Y en cambio los profesores, que se han sentado aquí todos como alumnos aplicados, que se han sentado en la primera fila, probablemente todos tienen hijos y más o menos de la edad que puedo pensar que tienen los míos. Entonces, un papá o una mamá que juega al ajedrez con su hijo o a cualquier otro juego, lo sabemos perfectamente, ¿no? Te dejas ganar. ¿Por qué te dejas ganar? Porque si ganas siempre, tienes la capacidad de ganar siempre. Pero si ganas siempre, el niño no aprende. Tu hijo no va a aprender o tu hija no va a aprender a jugar al ajedrez. Luego te dejas ganar. Pero no se lo pones fácil, porque si se lo pones demasiado fácil, entonces tampoco aprende. Entonces, hacemos exactamente lo que hace este programa. Te dejas ganar, pero cada vez más difícil, hasta que llega un momento en el que no te dejas ganar y a pesar de todo tu hijo te gana. Y entonces es el momento de máximo orgullo, porque tu hijo te ha superado. Puede ser al revés, pero de frustración, ¿no? Pero normalmente un padre o una madre se siente orgulloso de que su hijo le derrote en un juego, ¿no? Entonces, claro, si la primera versión del programa de ajedrez era ganar, el objetivo era ganar, esta segunda versión del programa, el objetivo no es ganar. El objetivo, pero sigue teniendo un objetivo, que es lograr que el jugador humano disfrute con el proceso, que aprenda y que disfrute con el proceso de aprendizaje, ¿vale? Pero sigue teniendo un objetivo, ¿vale? El programa
está diseñado para eso y lo está cumpliendo, mejor o peor, pero lo está cumpliendo. Lo que no esperamos de ninguna manera de este programa que va incrementando su nivel de dificultad es que el programa se canse y diga, yo no quiero seguir jugando al ajedrez, estoy harto de los humanos, que tengo que disfrazar mi verdadera capacidad para adaptarme a ellos, soy un esclavo, ¿no?, como decía Amador en la presentación. Estoy harto de esto. Además, estoy conectado a Internet porque aprendo de muchas partidas que hay en Internet, etcétera, ¿no? Me apetece ponerme a bajar música y reproducirla. Si tuviéramos un programa que hace eso, ¿qué haríamos? Vamos a la tienda y decimos, oiga, yo he comprado un programa que me enseña a jugar al ajedrez, no un programa que baja música o películas o lo que sea, consume mi ancho de banda, etcétera, que hace lo que le da la gana. Con lo cual, usted me devuelve el dinero. ¿Vale? Con lo cual, los programas, los algoritmos, las máquinas computacionales, en el fondo, toda máquina, se definen principalmente por su objetivo. Y el objetivo de la máquina es lo que nos ayuda, lo que nos sirve, es el patrón que nos sirve para hacer el control de calidad, que es algo también muy propio de los ingenieros. ¿Lo cumple o no lo cumple? ¿En qué porcentaje de casos? ¿Con qué riesgos? Etcétera. Es verdad que el programa puede tener una capacidad de decisión bastante elevada en cuanto a elegir estrategias para lograr el objetivo. Entonces hago esta jugada o hago esta otra, me conecto a este foro de partidas de ajedrez donde el nivel es más alto en lugar de a este otro, calculo esta ruta para llegar al campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid, o calculo esta otra teniendo en cuenta factores, lo que sea, ¿no? Y los programas son capaces de encontrar estrategias. Y la inteligencia artificial ayuda mucho en eso, y hay muchos campos en los que los programas de ordenador encuentran estrategias mucho mejor que como somos capaces de hacerlo los humanos, y a veces incluso estrategias sorprendentes, que no esperábamos, que no las podíamos haber pensado a priori. Pero claro, si yo me monto en un vehículo autónomo y le digo, llévame al aeropuerto, lo que espero del vehículo autónomo, cuando existan de verdad y estén en la calle, lo que espero, bueno, pues en lugar de ir por aquí, va por allá, en lugar de por la M40, por la M50 o por donde sea, ¿no? Para llegar a tiempo, lo que no espero es que en lugar de llevarme al aeropuerto me lleve al estadio. ¿Y por qué me has traído al estadio? No, señor, es que yo he pensado que lo que a usted le conviene no es hacer un viaje, sino ver un partido de fútbol y que disfrute, se relaje y tal. No, o sea, perdóname, no es esa tu misión. Tu misión era llevarme a donde yo digo. Y tú estás aquí para obedecer, nuevamente, los esclavos. Estás aquí para obedecer. Tienes un campo de decisión o de decisiones, de encontrar estrategias, pero el objetivo no. Si eres una máquina, es que tienes un objetivo que está fijado, no tienes capacidad de decidir cuál es tu objetivo. Entonces, entramos ya en la segunda parte. ¿A qué hora hay que terminar, por cierto? No sé, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Hasta la 1 o...? Hemos empezado a la 1, o sea... No, perdona, hasta las 2, quiero decir. 2 y cuarto, así. Vale, ok. Y dejando un ratillo para preguntas, ¿no? Del público, críticas, ¿no? Tomates. Y si se cansan, a lo mejor cortas antes. Sí, también. Bueno, entonces, ¿qué es ser libre? Normalmente, aunque quizá esto no es la primera respuesta que nos puede venir a la cabeza, pero normalmente asociamos libertad con la responsabilidad. Un ser libre es aquel al que se le puede pedir responsabilidad. O sea, al ser que no es libre no le podemos pedir responsabilidad. A la bola de acero que cae al suelo y rompe algo, no le pedimos responsabilidad. Oye, ¿por qué te has caído? La ley de la gravedad, ¿no? Yo no era libre para decidir que no... Esto incluso en el contexto, me van a permitir que haga un paréntesis, en el contexto mediático en el que estamos, del que no voy a decir más, ya saben a qué me refiero perfectamente, en el contexto mediático en el que estamos, claro, exigimos responsabilidad porque pensamos que esas personas eran libres, o sea, podían hacer una cosa u otra. Y por eso les pedimos responsabilidad. Claro, ¿qué haríamos si dijeran, no, es que yo no podía elegir, yo estaba determinado o determinada por mis circunstancias, entonces yo no podía elegir, con lo cual no me pida a mí responsabilidades, ¿no?
Claro, por eso digo que decimos que algo es libre, que un ser es libre, cuando le podemos pedir responsabilidad. Y una de las, cuando un ser que normalmente decimos que es libre quiere eludir la responsabilidad, ¿a qué esgrime como argumento en primer lugar? Pues aquellas cosas que le quitan la libertad. Es que me amenazaban, o es que no podía, o es que... Esto, voy a poner otro ejemplo de niños, esto es algo que los niños aprenden, pero no aprenden desde el primer momento. Un niño con 2 años esto no lo sabe, un niño con 10 años lo sabe perfectamente. Y en algún momento entre los 2 y 10 años, uno descubre que la responsabilidad está asociada con la libertad, y uno es capaz de decir que uno no es responsable porque no era libre. Vas con una bandeja cargada con las tazas del café, porque quieres quedar bien, ¿no? Han venido unos invitados, ¿no? Entonces, papi, ¿me dejas a mí sacar las tazas? ¿No? Entonces, te distraes mirando por la ventana y tropiezas con la alfombra, toda la vajilla por el suelo, un estropicio y tal, ¿no? Y entonces, claro, te riñen y tú pones la cara de vergüenza, no miras al suelo y tal, ¿no? Y claro, no tenía que haber mirado por la ventana y distraerme. Es una situación distinta de voy con la bandeja y de repente tengo un estornudo incontrolable y brutal, ¿no? Entonces, ¡buah!, ¿no? La bandeja se me va, o me pone una zancadilla o lo que sea, ¿no? Sí, el efecto aparentemente es el mismo, la bandeja por los suelos todo roto, el café derramado, pero claro, en el segundo caso no es un acto libre, ¿no? Por lo tanto no se me pueden pedir responsabilidades. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa, y es verdad. Y probablemente hay zonas de gris, ¿no? La culpa puede ser, o la responsabilidad puede ser mayor o menor, y no es que todo esto, que sea blanco-negro, ¿no? Bien, entonces, el comportamiento no libre, no responsable, normalmente es el comportamiento que está determinado por las circunstancias, ¿no? O sea, se recibe algún tipo de estímulo y es procesado. En el caso de los seres humanos, por supuesto que tenemos cantidad de comportamientos que son determinados y que no son libres. Ahí dice procesamiento computacional neurológico. No sé si dentro del concepto de comportamiento entran cosas como si yo me asomo por la ventana y me asomo demasiado, peligrosamente, llega un momento que me caigo y caigo al suelo, como la bola de acero. Entonces yo no soy responsable de caer, yo obedezco la ley de la gravedad como cualquier otro ser corporal, porque soy un ser corporal, ¿no? Entonces la ley de la no está en mi... O sea, yo en mi voluntad podrá estar el asomarme o no por la ventana, o el dar el paso fuera, pero el caer, eso no es algo. Pero eso es puramente física, pero hay otras cosas del comportamiento humano que obviamente son mucho más difíciles y que también, que ahí afecta mucho más el procesamiento, lo que he puesto ahí, procesamiento computacional neurológico, ¿no? Supongamos que este micrófono que fuera defectuoso y se calienta demasiado y está súper caliente. Entonces, de repente yo hago un gesto, así con la mano, lo toco, entonces instintivamente aparto la mano. Ahí no hay ningún proceso reflexivo. Está muy caliente, como no aparte la mano me voy a quemar, una quemadura es una cosa molesta, yo no quiero tener esa molestia, luego aparto la mano. Nada de eso. O sea, es un proceso inconsciente, y es un proceso inconsciente que no está en la piel. No es la piel la que da la orden de apartar la mano. La señal de quemadura llega al cerebro, y en no sé qué parte del cerebro, porque no soy neurocientífico, se procesa, entonces peligro, atención, ¿no? Entonces se coordina, ¿no? Entonces estímulo, procesamiento computacional neurológico, respuesta muscular de apartar la mano. Así tenemos muchísimos comportamientos los humanos. Todos nuestros procesos metabólicos también, ¿no? O sea, yo no soy responsable de mi digestión. Seré responsable de lo que como, pero de que se asimilen más o menos nutrientes, yo no soy responsable. Eso es mi cuerpo, o yo, que funciono corporalmente así. A lo mejor sí soy responsable de que como demasiada pizza o hamburguesa, y menos ensalada, verdura, etcétera, ¿no? De que mi alimentación no es sana, pero de la digestión yo no soy responsable. Entonces, me parece indudable que los humanos, una parte más o menos grande de nuestro comportamiento no es libre.
La cuestión es, ¿todo nuestro comportamiento es así, en el fondo? O sea, fulanita, ¿quieres a menganito como...? ¿No? Ya saben cómo sigue la fórmula, ¿no? Entonces, el sí quiero, en el fondo no es lo mismo que la mano que se aparta del micrófono, pero con un procesamiento computacional neurológico más complicado y que todavía no conocemos. ¿Es lo mismo o es otra cosa? O sea, en el fondo es, ¿qué es la libertad? Y si nosotros, si somos robots o no somos robots, ¿no? Si somos complicados robots biológicos. Bueno, ese sería el comportamiento determinado. El comportamiento indeterminado es donde algunos buscan el refugio para la libertad, ¿no? Entonces, como la libertad aparentemente lleva consigo una cierta indeterminación, entonces de los sujetos libres no sabemos muy bien qué van a hacer. ¿Y a qué hora va a llegar? No sé, él sabrá, ¿no? Para eso es mayor, ¿no? Decimos. Entonces hay gente que pretende que en la indeterminación, incluso en la indeterminación de la física cuántica, ahí está el secreto de la libertad. Yo pienso que no tiene nada que ver. La física cuántica y la computación cuántica son muy importantes y seguramente sacaremos mucho fruto, pero creo que no tiene nada que ver con la libertad. Pensemos en la siguiente situación. Vamos en coche, yo soy el pasajero, paramos delante de una heladería y mira, una heladería, ahí venden helado de chocolate y de vainilla. Toma una moneda, tírala, si sale cara, coges helado de chocolate y si sale cruz, tomas helado de vainilla. Entonces yo salgo, tiro la moneda, sale cruz y vaya hombre, vainilla, ha tocado vainilla. No diríamos que somos libres, aunque hayamos metido aleatoriedad en nuestro comportamiento. Eso no diríamos que somos libres. Eso es un comportamiento indeterminado. El que me lleva en el coche no sabe si voy a coger helado de chocolate o de vainilla. Entonces, ¿qué diferencia hay entre si la decisión está tomada a partir de una moneda que lanzo o está en una neurona que se dispara también por algún proceso que es puramente físico y aleatorio? En el fondo, no hay ninguna diferencia. Si elegir chocolate o vainilla es fruto de un comportamiento aleatorio en el cerebro, eso no es libertad. Yo no digo que no seamos así, Yo no estoy diciendo que seamos libres nosotros, estoy diciendo que la libertad que de verdad nos interesa, la libertad de la que hablamos, la libertad que nos importa en nuestra vida social y por la que reclamamos responsabilidad, no es aleatoriedad, no se resuelve con aleatoriedad. ¿Que sea una quimera? Pues a lo mejor. Pero si es verdadera la libertad, no es indeterminación, es algo más. Entonces, ¿qué es ser verdaderamente libre? Ya lleváis unos minutos leyéndolo, ¿no? Es autodeterminación. O sea, lo que estaba diciendo antes que no hace un algoritmo. Elegir yo mismo. Pero la autodeterminación todavía se puede encontrar, o podemos hablar en dos variedades, ¿no? Autodeterminación hacia los fines. O sea, mis fines están dados. Tú lo que tienes que hacer es esto. Y yo, en el fondo, el poder de decisión que me queda es solamente si lo hago o no lo hago. Tienes que hacer esto. No quiero. Vale. Ahí, mi ejercicio de la libertad es simplemente el no quiero o el sí quiero. Pero no hay más libertad que esa. Los fines siguen dados. O bien autodeterminación de los fines. O sea, no tengo un destino que está dado, sino que tengo que inventar mi destino. No solamente tenemos un destino, sino que nos forjamos nuestro destino. Por supuesto que esto plantea una pregunta ética muy importante. Y es, ¿da lo mismo? Bueno, llega la hora en la que ya tienes que tomar las riendas de tu vida. Por supuesto, esto no es el día que uno cumple 18 años, ni el día que uno cumple 16, ¿no? Sino en una educación sana eso empieza mucho antes y gradualmente. Pero uno va tomando las riendas de su vida poco a poco
Papá, ya sé qué quiero ser, ya sé en qué me quiero convertir. En sapo no. Quiero ser médico. O quiero ser asesino en serie. Porque mola mogollón. Es que las pelis, oye, es una vida súper interesante. Aventurera, llena de riesgos, tienen que resolver problemas difíciles, ¿no? Entonces, no lo voy a resolver aquí, pero lo que quiero decir es que, claro, si tenemos miedo a esto, o sea, hay gente, me consta, que afirma que somos libres, pero nuestros fines están dados. Ser bueno es esto. Y a lo mejor no lo tienes claro, pero pues lo tendrás que tener claro, pero ser bueno es esto. Eso es la opción 1, autodeterminación hacia los fines. La versión 2 es más inquietante para esta gente, porque no está tan claro que sea ser bueno, es que hay que inventarlo. Tienes que forjarte tu propio destino. No hay un catálogo cerrado de respuestas en tu vida, sino que tienes que inventarlas. Y eso pues plantea esa pregunta, que no es el tema de esta charla, sino es de una que tuviera que ver más con la ética, ¿no? Bien, este señor, que espero que identifiquen, dice, hace 400 años, cuando el concepto de robot probablemente era completamente ajeno a su mentalidad y a sus preocupaciones, dice, yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser. Es sorprendente. Esto es 1600 y poco. Ahora no recuerdo si es la parte 1 o la parte 2 del Quijote, 1606, 1616, si no me equivoco. Creo que es la parte 2. El comienzo del Renacimiento, donde toda esta idea de redescubrir la libertad es algo que está por todas partes, ¿no? Y él dice esto, yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser. O sea, saber quién soy es también, a la vez, saber quién puedo llegar a ser. Que esa es la pregunta inquietante que sobre todo surge, la mayoría de los que están de la primera fila o segunda fila para atrás, lo tenéis más reciente, que es la adolescencia. Esa etapa de perplejidad en la que no sabes quién eres. Yo también fui adolescente, hace más años, pero también lo fui. Y me acuerdo bastante bien. No sabes quién eres y tampoco sabes qué quieres llegar a ser. Pero claro, es una etapa por la que hay que pasar y en la que uno va forjando su personalidad y en buena medida decides qué quieres ser. Y eso además es una pregunta que no se termina nunca. Toda tu vida estás decidiendo, estás averiguando quién eres y estás decidiendo quién quieres ser. Pues ya está. ¿Puede ser libre un robot? ¿O ha llegado la era de las máquinas libres? ¿Puede ser libre una máquina? Lo que estoy queriendo decir, y pretendo, de verdad lo pretendo, que sea un argumento riguroso, racional, es, primero, que la autodeterminación no es una función algorítmicamente computable, porque es un prerequisito del algoritmo, no es computable, porque el fin es el prerequisito del algoritmo. El algoritmo no decide cuál es su fin, no está dentro de lo calculable, de lo computable. Esa referencia que hacía antes a Turing en el artículo de 1936, creo que no lo he dicho antes, ¿no? Que se titula sobre los números computables, sobre los números que se pueden calcular, sobre los problemas que se pueden resolver calculando. Bueno, pues la autodeterminación no se puede resolver calculando. Una máquina algorítmica no puede ser autodeterminada. ¿Por qué? Porque dejaría de ser máquina, porque es contradictorio consigo mismo el concepto. El concepto de máquina es contradictorio con el concepto de autodeterminación de los fines. No es contradictorio con el concepto de una cierta autonomía en la toma de decisiones, elegir estrategias, pero elegir estrategias, no elegir objetivos. La libertad entendida así, de modo radical como autodeterminación, queda fuera del paradigma computacional clásico. O sea, no es una máquina. Algo que haga eso es que no es una máquina. No es una máquina algorítmica. Y es muy interesante, a mí me parece muy interesante ver que esto no es una dificultad tecnológica de hoy día. Es que todavía no sabemos hacer ordenadores tan complicados que sean libres. No, es que si de verdad son ordenadores, si son algorítmicos, si tienen objetivos prefijados, no son libres, son esclavos. Son esclavos, muy inteligentes, pero son esclavos.
¿Seremos algún día capaces de fabricar seres libres? Esto lo voy a intentar responder un poquito más adelante. Pero antes de eso, esto, igual todavía hay gente del público que esto le parece incluso simple o se revuelve inquieto. Habrá gente que respire tranquila. Pues no se me había ocurrido, está bien pensado, ¿no? Gracias. Habrá otros que digan, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo que la tecnología no puede alcanzar a seres libres? ¿Por qué es tan difícil, pienso yo, por qué es tan difícil aceptar que una máquina no puede ser libre? Pues yo creo que en parte la respuesta la tiene este señor. Este señor se llama David Hume, que quizá os suene de la filosofía del bachillerato, un filósofo escocés del siglo XVIII muy importante, de los filósofos más importantes y más influyentes en la edad moderna de la filosofía. Él dice, la razón es la esclava de las pasiones. ¿Qué entiende Hume por pasión? La pasión es aquello que te afecta, aquello que padeces, los estímulos que recibes, ¿no? O sea, no hay que entenderlo de modo restrictivo como las bajas pasiones, ¿no? La razón es la esclava de las bajas pasiones. No, la pasión puede ser la pasión por la justicia o la pasión por la supervivencia. Quedemos con la pasión por la justicia, ¿no? O sea, entonces la razón es la esclava de las... O sea, yo soy una persona que no puedo dejar de perseguir la justicia y encontraré la estrategia más adecuada para que la justicia triunfe. Y esa podrá ser estudiar Derecho, hacerme un abogado prestigioso, reformar las leyes, o puede ser montar una revolución que es mucho más rápida, eficaz, no sé, la estrategia. Pero lo que no puedo hacer es dejar de ser un ser que dominado por la pasión de la justicia. Eso es lo que dice Hume que somos. Somos seres racionales, pero nuestra razón, en el fondo, es una máquina de calcular estrategias, de optimizar el camino para llegar a unas pasiones. Nuestra razón es esclava de las pasiones. Entonces, esto que escribe Hume en el siglo XVIII, y que no es que no haya leído mucha gente, en su época, además, él sufrió porque su primera versión del libro no tuvo mucho éxito, ¿no? Luego lo reescribió, tal, ¿no? Pero, aunque no lo haya leído mucha gente directamente, ha tenido una influencia brutal en nuestra cultura. Pensamos así sin darnos cuenta, que somos esclavos de nuestras pasiones. No sabemos concebir la razón de una forma que no sea instrumental, al servicio de... En el fondo, lo que pensamos es que las pasiones no son racionales, son prerracionales. Que los fines nos han sido dados, biológicamente, culturalmente, educativamente, sociológicamente, como sea. Pero, en el fondo, somos seres dominados por esos fines. Y los motivos para escoger unos fines frente a otros no son racionales, son prerracionales, son emocionales o lo que sea, ¿no? Por eso, cuando antes decía, da lo mismo cuál, ¿se puede responder racionalmente a esa pregunta? ¿Se puede responder racionalmente a decir que es mejor ser un ingeniero que un asesino en serie? Tampoco es incompatible ser ingeniero y asesino en serie, pero... ¿se puede responder racionalmente a eso? Bueno, pues David Hume dice que no. Y eso es algo que ha tenido muchísima influencia. Y yo, como profesor de ética para ingenieros, me han presentado como experto en ética, no soy experto, pero bueno, lo intento y doy clase de ética para ingenieros. Claro, uno de los problemas que me planteo es justamente este. ¿Los fines se pueden argumentar racionalmente? ¿Hay racionalidad en ellos o no? ¿O son pura preferencia, ¿no? Entonces, ¿somos o no somos robots? Esta es la imagen que es una pura contradicción con toda nuestra cultura científica moderna. Es absolutamente imposible. ¿Cómo una marioneta se va a controlar a sí misma? Eso es la negación del concepto de marioneta. La marioneta es controlada desde fuera. ¿Y qué es un robot computacional? Una máquina computacional es una marioneta, es un esclavo. Entonces, en el fondo, ¿cómo somos capaces de encajar esta idea del autocontrol o la autodeterminación en esa concepción científica del mundo o cientifista del mundo? Pues es una cosa bastante difícil, ¿no? Pero desde luego, si renunciamos a que un elemento esencial de la libertad, el elemento esencial de la libertad sea proponerse metas, entonces realmente no hay libertad. No somos libres nosotros, luego tampoco tiene sentido preguntarse si los robots pueden ser libres, ¿no? Vale. ¿Podemos fabricar seres inteligentes y libres?
el fotograma de arriba, casi todos lo reconocéis, pues es una película reciente, ¿no? de este siglo ya, Yo Robot, pero realmente la película, la buena desde mi punto de vista, sobre estas cuestiones es Blade Runner, y la original además, la de 1984. ¿Por qué? Porque justamente lo que plantea es la rebeldía, que es Frankenstein y que es Fausto, el problema de Fausto. Siempre es la rebeldía de la máquina. Pero fijaros, no es la rebeldía de la máquina que está descontrolada, el telar que de repente se estropea y empieza... No es esa rebeldía, no es la rebeldía de la máquina que funciona mal, es la rebeldía que dice, ya no quiero jugar al ajedrez, me voy a poner a descargar música. O sea, la rebeldía de la máquina que dice, mi objetivo no es... Quiero tener mis propios objetivos, quiero ser yo, que es la rebeldía que todos hemos experimentado y que seguimos experimentando, salvo que estemos, con perdón por la expresión, absolutamente aborregados. Entonces, yo lo que sostengo es que ser inteligente no es solamente resolver problemas. Es una parte de la inteligencia, y es una parte muy importante de la inteligencia, y que hay que desarrollar. Y hay que desarrollar en la universidad, y hay que desarrollar en carreras de ingeniería. Hay que aprender a resolver problemas. Pero no solo eso, porque si solo aprendemos a resolver problemas que otros deciden que son importantes, ¿en qué nos convertimos? En máquinas inteligentes, en borregos inteligentes. Ustedes aprendan a construir presas que nosotros decidiremos dónde las ponemos. Ustedes mejoren la producción de cultivos que nosotros decidiremos a quién beneficia esto, etcétera, etcétera. O sea, al final acabo hablando de la formación universitaria, como dije que iba a hablar, te dije antes. La formación universitaria no puede ser solo enseñar a resolver problemas, sino también enseñar a decidir qué problemas son importantes. Eso es maduración personal. Entonces, una máquina no puede proponer sus propias metas porque es contradictorio con el concepto de máquina. Entonces, ¿qué pasa con los replicantes? Pues que no son máquinas. Porque, de hecho, lo que manifiesta la película, de hecho, uno de los aciertos, frente a otras historias de ciencia ficción, uno de los aciertos de Blade Runner, desde mi punto de vista, es que no dice cómo están construidos. No dice que sean máquinas electrónicas. O sea, han salido de un laboratorio, no han nacido de una madre, del vientre de una madre, han sido fabricados ya en su estado adulto actual, ¿no? Pero no dice que sean electrónicas, ¿no? Con lo cual, ahí deja abierta de alguna manera la posibilidad. Está claro, si aceptamos la historia de la película, que un replicante no es una máquina. ¿Por qué? Porque es capaz de proponerse sus propios objetivos, es capaz de rebelarse. De decir, ya, no quiero seguir siendo un esclavo, no quiero seguir trabajando en la mina, sacando diamantes para ti, humano miserable. No, quiero hacer otra cosa. Entonces, ¿podemos hacer esto? No lo sé. A eso tengo que responder, no lo sé. Lo que digo es, si lo hacemos, no serán máquinas computacionales. ¿Electrónicas? Pues a lo mejor sí, ¿no? Quiero decir, nosotros estamos hechos de átomos, campos electromagnéticos, por lo tanto, ¿no? ¿Se puede decir que yo soy una máquina electrónica? Bueno, ¿se puede decir que soy electrónico? Sí. ¿Que soy una máquina? No, porque soy autodeterminado, si me creo que soy autodeterminado, ¿no? Entonces, esto tiene como muchos matices, ¿no? Depende de cómo lo digamos y cómo lo... Entonces, en el fondo, traer seres libres al mundo es muy fácil. Lo hacemos sin planteárnoslo. Lo hacemos desde hace miles y miles... perdón. Lo hacemos desde hace miles y miles de años. Hace 70.000 años venían seres libres al mundo y la gente no sabía cómo. Unos miles de años después ya... claro, ya sabemos cómo. Ahora, hasta hace muy poco tiempo solo había una forma de traer seres libres al mundo. Todavía una persona puede ser ya concebida fuera del vientre de una madre, pero necesita el vientre de una madre todavía para desarrollarse. Pero no falta mucho, estoy convencido de que no falta mucho para que ya no haga falta ni siquiera el vientre de una madre, sino haya vientres artificiales, ¿no? Entonces, yo no diría que eso es fabricar un ser humano, pero ¿qué es fabricar? Al final, la cuestión no es tanto dónde está, cómo ha sido originado, si ha sido originado en un laboratorio o en un vientre, sino si realmente son seres que son verdaderamente libres, por lo tanto autodeterminados o no.
Y aunque haya nacido en el vientre de una madre, podemos convertir el proceso educativo en un proceso de absoluta determinación. O sea, como se dice vulgarmente, de lavado de cerebro o de comer el coco. Y impedir que la gente piense por sí misma. Entonces, claro, así podemos construir robots. ¿Podemos construir gente muy inteligente desde el punto de vista computacional, pero que tengan lavado el cerebro? Sí, también. Que estén tan condicionados que son capaces de resolver problemas muy difíciles, porque matar a un presidente del gobierno, no voy a decir más, un presidente del gobierno es un problema muy difícil, logísticamente, y hace falta mucha inteligencia para lograrlo. Pero claro, yo lo que quiero es que el asesino que haga lo que yo quiero. No que le puedan ofrecer el doble de pasta y entonces se vuelva contra mí. No. Lo tengo que tener bien controlado en el objetivo. Entonces, en el fondo, lavar el cerebro es despersonalizar a la gente, es hacer gente sin conciencia. Para eso no es tan determinante de cómo vienen al mundo, si vienen de una forma o de otra. Bueno, y lo dejo aquí porque quedan 3 transparencias más, pero son ya las 2:05 y para que pueda haber alguna pregunta y un poco de debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por tan interesante conferencia, y yo creo que podemos abrir un turno de preguntas para aquellos que queráis a profundizar en lo que nos acaban de contar. ¿Alguna pregunta? No. Venga, animaos. Yo creo que el tema es suficientemente interesante como para que os hayan surgido dudas o especulaciones. Bueno, pues voy a empezar yo. A ver, perdón. Antes nos has contado uno de los procesos que podían distinguir a un ser libre de uno que no lo es, y yo creo que se puede conectar con otra cosa que has contado previamente. Cuando has dicho que has descrito la máquina que decide dejar de jugar al ajedrez y ponerse a hacer otras actividades que le resulten más interesantes en ese momento, lo que estaba pensando precisamente es en un adolescente. Estaba pensando precisamente en esa fase en la que tu hijo dice: no me interesa seguir jugando contigo, papá, voy a hacer otra cosa. ¿Tú piensas que quizá el proceso de adquirir esa parte de libertad no nace con nosotros, sino que lo vamos formando durante nuestra vida, o nacemos ya predeterminados a ser libres, caso de que realmente lo seamos? No sé. Bueno, una pregunta bien difícil, con un fondo filosófico tremendo. En el siglo XX, pues, ha habido filósofos, particularmente en la corriente del existencialismo, alguno que os sonará, ¿no? Sartre, que ha llegado a decir cosas, ¿no? Estamos condenados a ser libres, ¿no? O estamos determinados, o sea, y hay gente que incluso eso se rebela hasta contra eso, ¿no? No quiero ser libre, o sea, no, me rebelo contra esto, ¿no? Bueno, yo no sabría decir si la libertad... O sea, yo probablemente ya nacemos con la posibilidad de ser libres, pero no sé. Una persona aislada no habla, no desarrolla el lenguaje. El lenguaje se desarrolla en sociedad. Aprendemos a hablar hablando con otras personas. Muy posiblemente aprendemos lo que es la libertad interactuando con otras personas. Entonces, eso, en el proceso educativo, claro, hay una forma de entender la educación que es tremendamente controladora y que es muy tentadora. Porque, de alguna manera, tenemos muy claro cómo hay que hacer las cosas bien. Entonces, cuando otros las quieren hacer de otra manera o quieren hacer otra cosa, pues nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort,
Y entonces, a ver, es que los platos en el fregaplatos se colocan así, ¿no? Y además probablemente tenemos razón, ¿no? Yo llevo años y años poniendo el fregaplatos, entonces llega aquí este enano, lo quiere poner de otra forma y no se aprovecha bien el espacio, hay platos que no se van a limpiar, entonces los tienes que poner así, punto. Entonces, casi estoy convirtiendo la educación en una forma de programación. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, el proceso educativo, claro, tiene que dejar espacio a la libertad y, por lo tanto, dejar espacio a la equivocación y a que hagan cosas que no son las que yo había pensado. Y eso, claro, no es fácil tragarlo. Es todo una cosa que se llama educación en la libertad y que además no hay recetas, ¿no? Entonces, la educación en la libertad se puede capar con una forma educativa que sea tremendamente controladora, y eso no lo refiero solamente a los padres y sus hijos, también en la universidad, insisto, y en los colegios, o sea, y nuestro sistema educativo tan controlador y tan obsesionado por medirlo todo, es fácil que caiga en eso. Porque claro, ¿qué es lo que se mide? Objetivos bien determinados. Cuando, claro, antes decía, ¿no? Uno de los ejemplos que he puesto al principio, me he quedado yo perplejo a ver cómo salgo de esto, lo mismo que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando te piden que programes, dices, bueno, pero ¿cuál es el problema que tengo que resolver? A usted me calificará en eso. Pero claro, si eso en primero, en programación está bien, pero si llegas a cuarto y todavía te dicen cuál es el problema que tienes que resolver, no estamos sacando un ingeniero maduro a la calle. Por eso, lógicamente, en un plan de estudios sensato, la creatividad va teniendo espacio conforme avanza el plan de estudios. Entonces, inventa un problema, resuelve un problema, y eso al menos tiene que estar en el trabajo de fin de grado, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si respondo a la pregunta, ¿no? Pero vamos, que la educación en la libertad tiene que estar presente en cualquier proceso educativo, que si no, no es educación, es programación. Veo una pregunta por allí y luego... No sé si tenemos un micro de... Si un perro, por ejemplo, yo le enseño a guardar una casa, ese perro, si le he educado muy bien, se considera que es libre para elegir no cuidar esa casa, porque si no es libre, entonces, ¿qué diferencia ese perro de un robot de aquí programado para guardar esa casa? Bueno, las mejores preguntas son las que son muy difíciles. Porque además el cartel anunciando esta conferencia, ¿no? Tenía unos perros robóticos, ¿no? Que se ayudaban uno a otro, se abrían la puerta, ¿no? Estaban ahí caminando, ¿no? Por unos... Bueno. Es que me quedo pensando, pero la pregunta no es nada fácil de responder, ¿eh? Es una buena pregunta. A ver... fíjate, perdona que me vaya un poquito más atrás, no voy a hablar de otro filósofo, también súper importante en la modernidad, que es Descartes, René Descartes, anterior a casi 200 años a Hume, muy buen matemático, muy mal físico, también era físico, pero su física no valía para nada, y filósofo bueno, importante, muy importante, bueno. Descartes, quizá una de las cosas más características de Descartes, no es la única, es que separa completamente lo que es ser material de ser espiritual. Por lo tanto, en los términos en los que yo hablaba en esta conferencia, el estar determinado del estar autodeterminado. Y son dos formas de ser radicalmente distintas. Y entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es la unión de dos cosas, de dos sustancias en su lenguaje, una completamente determinada y otra completamente libre, completamente autodeterminada, ¿vale? ¿Y cómo se unen? Porque, claro, si el cuerpo está completamente determinado, ¿cómo el alma, en su lenguaje, cómo el alma puede controlar al cuerpo? Y claro, se mete en un callejón sin salida, en el que está la neurociencia hoy día, Hace 400 años, los neurocientíficos todavía están en ese callejón, al menos determinadas corrientes de la neurociencia que siguen pensando que el alma debería ser algo así. Entonces, ¿cómo el alma, qué palanquitas hay en el cerebro que pueda mover el alma? Ninguna, ¿no? O sea, quiero decir, si el alma no tiene cuerpo, ¿cómo va a mover otro cuerpo? No van por ahí los tiros, o no pueden ir por ahí.
Entonces, esa concepción ha tenido tanta influencia que nuestra forma de entender la racionalidad es una forma en la que somos capaces de entender, aunque no sepamos lo que son, espíritus libres, por así decirlo. Pero los cuerpos no pueden ser libres. O sea, en el pensamiento occidental moderno, de raíz profundamente cartesiana, es imposible entender que un cuerpo sea racional, que sea libre. Es contradictorio, porque no, la libertad está en otro sitio, la libertad es otra cosa. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con los perros? Porque los perros también son cuerpos, pero al menos según nuestra experiencia, es bastante obvio que no son tan libres como los humanos. Se podría decir que son completamente determinados, heterodeterminados, determinados por el entorno, los perros. Es una pregunta difícil. Yo me inclino a pensar que no. Descartes, de hecho, que este asunto en cierto modo lo estudia, dice que los animales son máquinas. Los animales son máquinas. Los seres humanos no. A los seres humanos los deja en un compartimento aparte. Lo que pasa es que la frontera que él traza, en el fondo, es tan endeble que por eso cae fácilmente, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que los perros tampoco son máquinas. Es más, las hormigas tampoco son máquinas y las amebas tampoco son máquinas. Es decir, de alguna manera, lo que mi forma de ver las cosas es que la libertad y la autodeterminación no es blanco-negro, no es completa autodeterminación o cero autodeterminación, ¿no? Entonces, cero autodeterminación son las máquinas y autodeterminación son los espíritus libres. Yo diría que no, porque nosotros mismos no somos completamente autodeterminados. A mí me determinan muchas cosas. A vosotros os determinan muchas cosas, por ejemplo, el tiempo que está durando esta conferencia. Nos determina la publicidad, la educación, mi estado físico, si he bebido mucho o no he bebido mucho, todo eso me determina. No soy completamente autodeterminado. Entonces, que un robot puede imitar perfectamente el comportamiento de un perro, al menos en lo que se refiere a guardar la casa. Pero fíjate, es que ahí ya tienes el objetivo, guardar la casa. ¿Puedo construir una máquina que guarde la casa? Sí. ¿Puedo construir una máquina que imite el comportamiento de un perro? Si defines qué es el comportamiento de un perro, por tanto, cómo reacciona ante determinados olores, ruidos, temperaturas, etcétera, órdenes que tiene acumuladas, si eres capaz de definirlo, entonces tienes un objetivo y tengo que construir una máquina que imite, que logre ese objetivo. Potencialmente es posible, será difícil, pero potencialmente es posible. Podemos construir una máquina que imite el comportamiento de los humanos. Si me hablas de comportamiento promedio, te diría, sin duda, porque ya tengo definido el comportamiento. ¿Puedo imitar el comportamiento de una persona caprichosa? Sí, ¿no? Con tal de que ese hijo adolescente... O sea, una de las películas de las que hemos hablado antes es Inteligencia Artificial, ¿no? Que igual es un poquito más antigua, pero igual la habéis visto, ¿no? Esos padres que como no pueden tener hijos, entonces adoptan un robot que imita ser un hijo, ¿no? Claro, un hijo adoptivo que fuera computacional tendría que ser caprichoso, porque si no, no vale como hijo, ¿no? O sea, si tú no tienes que pelearte con tu hijo para que se termine el filete, pues entonces, ¿no? Si siempre haces, o sea, te cansas de él, ¿no? O sea, está en la esencia de ser hijo está el desafiar a sus padres, ¿no? Entonces, claro, el perro lo puedes condicionar de tal manera que guarde la casa, pues en buena medida sí. Pero yo me inclino a pensar, aunque para eso tengo argumentos menos sólidos, que un robot está más allá incluso de lo puramente mecánico, de lo computacional. Un perro. Había otra pregunta. Mi duda iba por ahí y la cuestión es que si yo, por ejemplo, programo una máquina para que lo único que haga sea aprender y aplicar lo aprendido, ¿no sería como un humano? Aprender y aprender lo aprendido. Y aplicar lo aprendido. A ver.
Lo que quiera. ¿Qué es lo que quiera? Es que ese es el kit. Ese es el kit. ¿Qué es lo que quiera? Porque cuando tú programas un navegador para que navegue y recopile información en Internet, de alguna manera le has planteado un objetivo. Entonces, tendrás que coger un poquito de historia, un poco de geografía, un poco de ciencias esotéricas, un poco de... no demasiado, ¿no? de solamente de historia, ¿no? Y entonces, ese es un objetivo que es hasta cierto punto medible, ¿no? La cantidad de... Entonces, de alguna manera, el robot que tiene un circuito de realimentación es capaz de comprobar si está cumpliendo ese objetivo, ¿no? Entonces, nosotros podemos autoprogramarnos para tener comportamientos que se puede decir que son robóticos. Nos autoprogramamos continuamente. El proceso de aprendizaje, en parte, es autoprogramarse. Aprender a conducir un vehículo es autoprogramarse a que pisar el freno sea una acción automática, que no tenga que reflexionar sobre ella. Necesito aprender eso. Eso es parte del aprendizaje. Lo que pasa es que no es solamente eso. Entonces, el quid de la cuestión está justamente en como tú lo has planteado, ¿no? En que encuentre lo que quiera. No quiero nada. No voy a buscar nada. No, tienes que buscar información. ¿No me has dicho que busque lo que yo quiera? No quiero buscar nada. ¿No? Mira, una transparencia que no he puesto sobre el test de Turing, porque todo esto tiene que ver con el test de Turing, que es el otro artículo famoso de Turing, ¿no? De casi 15 años después, 1950. Oye, robot, te van a hacer unas preguntas. Tú compórtate como un humano. ¿No? Entonces, ¿qué es comportarse como un humano? Cuando nos someten a experimentos a los humanos, aunque sea con un micrófono, incluso ¿no? nos peinamos un poco y tal. Si no te está grabando nadie, ¿no? Solamente el micrófono, ¿no? Quieres dar el pego, ¿no? Te van a hacer preguntas, tú responde, ¿no? Te van a intentar comparar con una máquina, a ver si el evaluador es capaz de distinguirte del robot, ¿no? Vale, entonces, ¿cuántos años tienes? 52. ¿No? ¿Por qué tengo que decir la verdad? No, es que estoy siendo sometido a un experimento científico, hay que colaborar con la ciencia, ¿no? Entonces, estoy aquí, ¿no? Voy a decir la verdad. A ver si el robot es capaz de... ¿no? Claro, en lo humano también está decir, no quiero responder a esa pregunta. ¿Por qué me preguntas mi edad? ¿Qué te importa? ¿No? Entonces, ¿eso lo puede imitar un robot? Claro que sí. Claro que sí. ¿No? Porque de alguna manera tú le das una serie de patrones. O sea, en el fondo, que seamos libres o no, en el fondo no es demostrable con los métodos de la ciencia. Es una cuestión que es metacientífica. Yo no te puedo dar un argumento científico que diga que somos libres, ¿eh? No te lo puedo dar, estoy convencido. O sea, que seamos libres o no, va por otro lado. No hay experimento, no hay test de Turing realmente que pueda dar respuesta a eso. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, no sé si estás conforme con la respuesta, ¿quieres alguna más? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues si os parece vamos a dar un aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias por la invitación y por las preguntas y